Está ya aquí en nuestros estudios Alberto Borea. Ustedes lo conocen bastante bien, un reconocido constitucionalista, político, digamos, que de vez en cuando invitamos acá en el programa para poder hablar, como saltar de la prepolítica un poco a la política, que es, digamos, el tránsito que a veces uno quiere hacer, pero no se puede a veces con la política que tenemos. Doctor Borea, gusto de saludarlo. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, muy amable. Ojalá el debate fuera otro, pero lamentablemente a veces estamos abocados solo a las consecuencias de la desinstitucionalización o de la falta de vocación por la institucionalidad política, y eso es lamentable, pero quería preguntarle por alguna de estas cosas, ¿no? Quería comenzar, por ejemplo, planteándole lo que en los últimos días ha sido parte de un intercambio y tensiones que han habido entre los políticos, y tiene que ver con el papel que cumple el Congreso en el ámbito de las investigaciones a determinados funcionarios públicos o a personas que tienen relevancia política o acceso al poder y por lo tanto influencia en las decisiones que tome el poder. El caso de Nadine Heredia y otros. Entonces el Congreso se convierte en una instancia de investigación legítima, pero a veces el sistema judicial hace lo propio, y hay no solo, digamos, tensiones, sino que a veces hay, desde un lado, justificación que si ya está investigándose en el otro, debería ya desatender ese tipo de situaciones. ¿Esto cómo es o cómo debería verse? ¿Es necesario que el Congreso se meta, por ejemplo, estas cosas? ¿Es importante? Mira, lo que sucede es que es mucho más fácil investigar que proponer leyes inteligentes y discutir planificación para el país. ¿Qué cosa hace un parlamento? ¿Qué debe hacer un parlamento? La función típica del parlamento es legislar. La función típica del Poder Judicial es declarar derecho, es decir, juzgar. Lo que ha sucedido acá es un traslape, y el Parlamento, en la medida en que cada vez es menos capaz para legislar, entonces ha empezado a buscar otra suerte de mercadería que vender, y por cierto, la que le da más notoriedad, no notabilidad, que es distinto. Yo creo que aquí hemos hablado de la diferencia entre notable y notorio. Así es. ¿No es verdad? El notable era Ramírez del Villar, notorio es Mesías Guevara, pues, ¿no es verdad? Entonces, lo que tú, cuando tú no eres notable, entonces quieres ser de todas maneras notorio, porque eso te pone en los medios, eso te permite que la gente mire y por lo tanto acceder de alguna forma a una reelección, ¿no es verdad? Claro. Con una prensa que además no distingue el trigo de la paja y que prefiere cualquier cosa que sea farandulera o vendedora a una visión de largo plazo del país, entonces tienes completa la figura. Y en consecuencia por eso hay una suerte de judicialización permanente de la política, y entonces por quítame de estas pajas tú inicias una comisión investigadora y te metes en campos que le corresponde verdaderamente a los jueces escudriñar, ¿no es así? Ahora, pero en esa definición, digamos, que usted acaba de hacer del funcionamiento de un Congreso más notorio que notable, y coincido en eso, el caso de Nadine Heredia encaja mejor perfectamente... dicho, notorio y casi nada notable. Que casi nada notable. Encaja el caso de Nadine Heredia. Hay muchos juegos artificiales alrededor, y en realidad poca sustancia, y más bien es un escenario de disputa política para golpear a un gobierno débil. Yo te diría lo siguiente: lo importante sería que las denuncias de Nadine Heredia fueran tramitadas ante el Poder Judicial, y que eventualmente el Poder Legislativo utilizara una suerte de instancia supletoria, es decir, si es que efectivamente el Poder Judicial, frente a las denuncias que se plantean, no da muestras de actividad, entonces el Congreso podría jugar un rol supletorio. Pero aquí lo que sucede es al revés: el Congreso se lanza de frente al ruedo, porque claro, eso le da al presidente de la comisión todo tipo de titulares y especulaciones, y citan a Gil y a Mil y le preguntan cosas que no tienen sentido. A veces cuando tú vas a una comisión investigadora te piden 87 preguntas, tú les contestas las 87 preguntas y al día siguiente les vuelven a plantear por escrito 86 de las 87 como si no hubiera respondido ninguna. Entonces tú te das cuenta que eso no tiene realmente ninguna solera ni ninguna consistencia. Por lo tanto, yo sugeriría, y creo que sobre esa base habría que ir pensando, que
que las comisiones investigadoras del Congreso, que están establecidas, por cierto, en la Constitución para temas de asuntos públicos, sean muy estrictas en cuanto a la materia que van a abordar, y en segundo lugar pudieran tener un carácter supletorio. Si el tema es acogido por el Poder Judicial y efectivamente trabaja con una relativa celeridad, yo creo que esa es una tarea que debería emprender el Poder Judicial. Ahora, lo que también es verdad es que los personajes que están en la actividad pública tienen la obligación de responder por los actos que llevan a cabo. Una cosa es investigar, por ejemplo, las cuentas de la señora Heredia, y otra cosa es investigar las cuentas de Pedro López. Son dos cosas diferentes, aun cuando a Pedro López lo quieran vincular porque aquí, claro, también es muy fácil de decir, como tú eres amigo de fulano y fulano es amigo de Perencejo y Perencejo es primo de Sutano, entonces el primo de Sutano termina, claro. Entonces naturalmente tú comprendes que eso es una distorsión del sistema de investigación. Tiene razón el presidente de la República cuando hace estas expresiones el fin de semana de que aquí hay como juicios populares que vienen del Congreso al estilo de los juicios que hacía Sendero. O sea, decir, él ha hecho una analogía que creo que, digamos, en términos desproporcionado y fuera de sentido. Pero, digamos, la indignación del presidente, hay una afirmación desproporcionada, tiene sentido porque considera que lo que le está pasando a su esposa es un abuso de poder de un sector que quiere golpearlo a él a través de quien termina siendo su soporte político. Mira, ¿cree usted? Y una razón política, digo, ¿no? Yo creo que sin duda hay algo de eso que él señala, pero eso no es suficiente para decir que la señora Heredia no tiene que ser transparente en el ejercicio de sus cuentas. O sea, es probable que la motivación de quienes están asusando esta investigación no sea verdaderamente la correcta. Sin embargo, lo que también es cierto es que hay materia para esa investigación, porque cuando tú llegas con un brazo atrás y otro adelante, con tu sueldo de comandante y tus pocos ahorros que pudiste hacer mientras fuiste agregado militar en Seúl y en París, y dices que no tienes otros ingresos y empiezas a comprar bienes, entonces claro, naturalmente, como dice el viejo refrán, sacristán que tiene vela y no tiene celería, ¿de dónde pecata mea si no es de la sacristía, no es verdad? Y entonces la sacristía nacional, el presupuesto termina explicando muchas cosas, ¿no? Claro, y si uno no tiene, digamos, alguna mal comportamiento a este respecto, lo que hace es explicar, y el presidente ahí sí se equivoca cuando le entrevistan y le preguntan sobre esto. Él dice, bueno, ahora quieren que levante el secreto bancario, entonces a ustedes también que son periodistas, levanten todos, porque no puede ser, no entiende el sentido de alguien que tiene la relevancia que tiene la esposa, ¿no? Sí, naturalmente, porque además ella ha escogido ser una persona que está en la política. No ha escogido ser la esposa del presidente de la República, como escogió, por ejemplo, Pilar Nores, o como escogió incluso, aún siendo bastante más política, Violeta Correa. Y Elian Carp también, ahí está Elian Carp, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y Violeta Correa, digamos, con toda propiedad, la que hizo ese papel fue la esposa de Valentín Paniagua, sin ninguna duda, un presidente ejemplar, aun cuando fue un presidente breve, Valentín el Breve, pero que hizo en ese año una gran tarea por el país, ¿no es verdad? Exactamente. Pero ella ha escogido ser política, ella es presidenta de su partido, lo cual yo lo he criticado porque la persona que está en una función sin ninguna duda de tipo político no puede estar, ejerciendo un cargo político porque va a utilizar los bienes del Estado, lo quiera o no lo quiera. No se puede poner un sombrero y sacar un sombrero y decir una persona distinta. Ahora soy primera dama y utilizo los aviones del Estado y los recursos del Estado, y después se saca el sombrero y dice, no, ahora soy presidenta del partido y entonces puedo hablar solamente en nombre de una parte del país. Eso es impropio. Eso lo critiqué en su momento y sin embargo pues no se entendió así y al contrario se siguió adelante. Entonces, si tú decidiste ser político, si tú decidiste estar en la política pública, bueno, entonces pues atiente a las circunstancias. ¿Y no sería mejor, doctor Alberto Borea, ahí que se pueda el cargo de primera dama constituirlo en un cargo de función pública, o sea, que ella sea una funcionaria pública, para que efectivamente
tenga todos los rigores de la administración pública en tanto a la fiscalización de sus funcionarios? Bueno, mira, depende, porque hay primeras damas que efectivamente quieren desarrollar una función política, esposas de personas que están en la actividad pública que quieren hacerlo, no. Y hay otras que no, y tampoco las puedes obligar a eso, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero lo que pasa es que esta primera dama sí ha querido meterse de pico y patas en el tema, es más, ha estado hablando de ser candidata, de modificar esto mamarracho que todavía no cambiamos al que llaman Constitución, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Ahora, y claro, y con eso ha ido desdibujando también irresponsablemente a su propio esposo, que ha terminado pues transitando hacia la irrelevancia política, cuya aspiración ahora de querer tener vigencia después de 28 de julio del próximo año, la verdad es una aspiración que creo yo bastante divorciada de la realidad, me parece, ¿no? Mira, yo te voy a leer una frase que estaba leyendo ahora. A mí me encanta, como tú sabes, mucho leer, y siempre vengo con mis libros para no perder tiempo mientras espero. Este libro de Manuel Alcántara Sáenz, que se llama El oficio de político, ¿no? ¿Verdad que es un libro relativamente reciente? Y dice lo siguiente: la falta de responsabilidad, entendida como no tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción, es uno de los dos únicos pecados mortales existentes en la política, y él recoge en esto un pensamiento para Weber. Entonces, naturalmente, si tú pretendes que vas a ejercer y vas a determinado tipo de poder con el cargo de primera dama o con cualquier cargo, pero no vas a dar respuesta, no vas a responder por ese hecho, entonces ese es un primer pecado mortal de la política. Pero fíjate lo que dice Weber y que recoge también Alcántara en el segundo pecado mortal de la política. Dice: el otro pecado mortal es la ausencia de finalidades objetivas. Bueno, y yo creo que en el caso de Humala, esa ausencia de finalidades objetivas, después de que fue capturado por los sectores más conservadores del país y abandonó cualquier pretensión de hacer un cambio en lo social sustantivo, no obstante que había sido elegido con ese propósito, pues naturalmente termina, digamos, cometiendo los dos pecados mortales de la política. Y el segundo, sobre todo, cuando no hace un mínimo de autocrítica y no explica a la gente su cambio, porque uno podría cambiar mínima o sustancialmente, pero explicar a la gente por qué. Mira, sencillamente es evidente que muchos de nosotros, yo inclusive voté, y no solo voté, yo preferí conscientemente votar por Humala, sin duda, que por Keiko Fujimori, porque eso hubiera sido un retroceso. Y a propósito de eso, creo que ya deberíamos de empezar en los medios de comunicación y en los colegios y en las universidades a dictar todos los ciclos, digamos, en las universidades, unas 3 o 4 clases de Vladivideos. Es decir, creo que a los jóvenes que hoy día tienen 13 años, 14 años y que van a ser ciudadanos, a los universitarios e incluso los medios de comunicación deberían todos los días pasar 10 minutos de Vladivideos para que vea el Perú cómo se manejó nuestra nación, con qué irresponsabilidad, con qué lenidad durante la época de Fujimori, y cómo se robaban el Estado y cómo decidían al margen de la sociedad. Yo creo que eso sería un gol. Creo que IDL además podría llevarlo a cabo. Nosotros en la Casa de la Constitución, en nuestro canal YouTube, que ustedes lo pueden ver, vamos a empezar la próxima semana con eso. Sí, nosotros de vez en cuando en nuestro programa hacemos algo un poquito, vamos pasando para un poco recordar a la gente sobre actores políticos hoy vigentes y su pasado vergonzoso, que ahora quieren dar lecciones pues de lo que en su momento ni siquiera pestañearon frente a la dictadura. Yo ayer conversaba con un amigo que estoy sin ninguna duda seguro que es una persona en lo personal que no ha tocado un centavo en la administración pública, pero que es fujimorista extrañamente, y me hablaba de los actos de corrupción de este y otros gobiernos, y yo le decía, pero compadre, ¿no te das cuenta que cualquier cosa que tú puedas decir palidece frente a todo lo que hizo Fujimori, frente a todo lo que robó Fujimori, frente a todo lo que mató Fujimori, frente a todo lo que chuponeó Fujimori, frente a todo lo que corrompió Fujimori? Es decir, pretender volver a Fujimori es condenar al país a lo peor de lo peor. Él criticaba mucho a García y criticaba a Humala. Yo también lo critico mucho a Humala. Yo creo que García fue el peor gobierno democrático que tuvo el Perú, el primer gobierno. Sin embargo, el peor gobierno el mejor gobierno de la dictadura no empata al peor gobierno de la democracia. Totalmente de acuerdo. Pero claro, ojalá esos fueran los debates, doctor Alberto Borea, que estemos, por ejemplo, usted mencionaba el cambio de la Constitución.
alguien, digamos, desde la política representada por lo menos en el Congreso o de quienes aspiran al poder del 2016, ¿alguien lo plantea? Nadie, o sea, digamos, no se están dando esos debates. Bueno, lamentablemente. no se dan porque las veces que se dieron en las que el pueblo decidió que se cambiara de constitución, porque recuerda tú que en el 2006 y en el 2011 ese tema se trajo a colación y fue un tema de campaña. Y los dos candidatos que ganaron, tanto García como Humala, propusieron eso, y sin embargo después traicionaron al país en ese punto. Pues muy bien, yo estoy seguro que aparecerá esa opción. Ojalá. Y esa opción será la ganadora. Ojalá discutiéramos esa. Y la otra cosa que quiero preguntarle, en la presidencia de la mesa directiva del Congreso, ¿le llama la atención que Iberico, que cumplió muy importante ahora que recordamos al señor Rato, muy valiente, vaya, ¿verdad?, digamos, como sponsor de fondo el fujimorismo y el APRA, digamos, impulsando su candidatura? ¿Le parece, digamos, que el pragmatismo político da para eso y hay que seguir avanzando? Mira, en realidad lo que sucede es que la realidad política peruana es eso, es como decía Schumpeter, lo único que es aquí son equipos que se dividen, o sea, que cotejan por ver cómo llegan al poder, independientemente de cuáles son sus puntos de vista sobre cualquier cosa. Es decir, y eso es lo que está sucediendo en el Congreso, da lo mismo, porque tampoco pues Víctor Andrés García Belaúnde se puede presentar como el adalid de la pureza cuando 1000 veces ha recibido el voto de los fujimoristas para cualquier cosa. Es decir, eso es un cambalache, como dice el tango, ¿no? Hoy da lo mismo, digamos, ser cura que ladrón, etcétera, da lo mismo, es igual, da lo mismo. Lo que está sucediendo hoy día precisamente por la falta de una consecuencia en una línea política pragmática, digamos, política principista y acogiendo, entre comillas, una línea pragmática, es yo hago lo que me conviene, independientemente de lo que yo le haya prometido a la población. Las palabras no interesan, y si ustedes votaron pensando que iban a tener un gobierno social cristiano, no me importa si al final de cuentas yo cambio, si voy a tener que apoyar una dictadura, pero esa dictadura me va a dar espacios para yo desarrollarme, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues. Y el último pregunta que le hacía, Hernando Soto ha hecho un planteamiento el fin de semana y ahora está siendo bastante difundido, diciendo que los conflictos sociales en el país, sobre todo los medioambientales, él ha encontrado un denominador común en todos ellos, que hay ex-emerretistas y ex-senderistas que son los que promueven y motivan justamente esto, y él reduce la interpretación diciendo que esa es la causa, y si no se ataca eso, los problemas no se van a resolver. ¿Cuál es su interpretación de eso? Bueno, él es bastante reduccionista en su pensamiento. Acuérdate tú que todo lo hacía pasar por el tema de la propiedad, ¿no es verdad? En el otro sendero, ¿no es así? O sea que, digamos, es categórico en ese tipo de afirmaciones. Ahora, la luz que encuentra Hernando de Soto, primero por su propia personalidad y porque efectivamente es un tipo notable desde la perspectiva de un pensamiento totalmente conservador, no me cabe ninguna duda, sin embargo inteligente y con el que vale la pena siempre conversar, dialogar, discutir. Se parece mucho a aquello que decía Luigi Ferraioli, uno de los grandes juristas italianos, respecto a lo que pasaba en los procesos electorales en Italia en los últimos 30 años, en esta época del denominado cualquierismo, ¿no es verdad? En donde cualquiera se siente presidente, ¿no es verdad? Ya, bueno, digamos, basta ver hoy día el Perú para darse cuenta que eso efectivamente es también, ¿no es así? Entonces, ¿qué decía Luigi Ferraioli en este libro que se llama Dei diritti e delle garanzie, ¿no es verdad? De los derechos y de las garantías, ¿no es verdad? Decía, ¿qué es lo que sucede previo a las elecciones? Los políticos más conservadores, especialmente Berlusconi y toda su inmensa cadena de medios de comunicación, empiezan a hablar de la seguridad pública, de la falta de seguridad pública, ¿ya? Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente se asuste y entonces vota por los sectores más represivos, por las políticas más represivas. Efectivamente, 6, 8 semanas antes de las elecciones empiezan a hablar eso y levantan al cuco. Pasan las elecciones y todas esas primeras planas desaparecen porque ya salió elegido el político que ellos querían que saliera. Bueno, Fujimori sostuvo su autoritarismo en base al cuco Sendero también, ¿no? Ahora, bueno, pero Sendero no era un cuco, Sendero era una realidad, verdad, Sendero era un monstruo, y además era un monstruo generado por un pensamiento comunista absolutamente terrorista y fuera totalmente de la realidad y de cualquier vocación de manejar un país con bondad. Es decir, yo siempre he sostenido, y mira lo que te voy a decir ahora, Glatzer, nosotros somos gente preocupada por los derechos humanos,
la defensa del Estado peruano en la Corte Interamericana se debió de llevar sobre una base, no sé si todavía estamos a tiempo, lo digo ahora públicamente, lo he dicho en varias conversaciones privadas con gente que tenía en ese momento que hacer sobre este tema, sobre un lanzamiento. Lo que siempre se debe defender es la democracia. Si la dictadura ataca a la democracia y hace políticas antidemocráticas, esas tienen que ser sancionadas. Pero en un segundo sótano está el terrorismo. Es decir, entre el terrorismo y eventualmente la dictadura siendo horrible, es menos mala que el terrorismo, porque el terrorismo no solamente genera una desazón política y una apropiación del poder político y la imposibilidad de cambio, sino también un miedo permanente en la ciudadanía. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos defendido en el Perú, te das cuenta, digamos, como si fuera la misma cosa, y no hemos sabido distinguir que hay que decirle a los jueces, está bien, este es antidemocrático, pero en este acto concreto, esta dictadura actuó en contra del terrorismo, y entre el primer sótano y el segundo sótano no puedes castigar a la democracia porque el primer sótano venció al segundo sótano. No, si Sendero no hubiera existido, el país sería otro. Sí, claro. Ese fue el principal problema que originó. Sí, y sobre eso hay que ser bien claro, porque en eso también hay que cargar, así como se cargan las culpas sobre el tema de la corrupción fujimorista, sobre el tema del error histórico absoluto de los terroristas y de los comunistas que apostaron por esa idea que le hicieron daño al país. Y fueron tan irracionales como ellos. Muchísimas gracias, doctor Correa. Lamentablemente hemos acabado hasta otro momento. Gracias. Hasta el día de mañana de 7 a 9 aquí en Nueva Derecha.